Energético. La CDE impulsa energía positiva para la vida. En el primer trimestre del 2016 entraron en operación 3 proyectos de generación de energía renovable. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos que en conjunto con las más de 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema más de 556 megavatios de energía renovable, una participación del 24% de energía de nuestra matriz energética. Con esta iniciativa impulsamos el desarrollo, contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120,000 hogares y más de 453,000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Ven a Óptica López y verás marcas exclusivas al alcance de tu mirada. Prada, Roberto Cavalli, Chopard, Dolce & Gabbana, Versace, Miu Miu e Ilesteva. Óptica López, con nuestro amplio departamento de lentes de sol y lentes de contacto. Examen de la vista digital. Lentes digitales en Vision HD. Óptica López, Abraham Lincoln 1015. Óptica López, tu mejor visión. Grupo Hilando Fino, medios de comunicación a otro nivel, presenta. Saludos República Dominicana, saludo a la comunidad internacional, yo soy Salvador Holguín. Con lo que otros callan, esos temas y noticias que se esconden detrás de las noticias son precisamente lo que nosotros abordamos, analizamos, denunciamos, revelamos, pero también fijamos nuestra posición en defensa de los mejores intereses del país. Digna, valiente, firme y decidida posición la que ha asumido la representación de los venezolanos a través del grupo de oposición que se encontraba en República Dominicana en conversaciones para ver si llegaban a un acuerdo con el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro. Julio Borges, vocero de este grupo, este movimiento opositor venezolano, le puso el cascabel al gato y dejó al desnudo la realidad que se vive hoy día en Venezuela y el por qué ellos se encontraban en República Dominicana en una mesa del diálogo. Y la verdad es que es impactante, interesante y estremecedor lo que dice este hombre, las razones por las que están sentadas y que no deberían ser parte del debate o negociación, porque lo establece la Constitución y las leyes de Venezuela. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo al momento mismo que fracasó el diálogo entre oposición y gobierno venezolano con la mediación del presidente dominicano Danilo Medina Sánchez. Bueno, muy buenas noches a todos los medios de comunicación que se encuentran acá. Gracias por esperar a esta hora. Quiero comenzar, como corresponde,
agradeciendo la generosidad y la hospitalidad del pueblo dominicano que nos ha tenido que tolerar todo este tiempo en reuniones y reuniones, especialmente al presidente Danilo Medina, a su canciller Miguel Vargas, a todo el pueblo, el gobierno y el Estado dominicano, y a todos los gobiernos que están junto con sus cancilleres acompañando este proceso. ¿De qué se trata este proceso que estamos viviendo acá? Se trata de algo muy concreto. Se trata de darle al pueblo venezolano, en la peor crisis de la historia venezolana, que tenga el derecho soberano de elegir su futuro. De poder elegir un futuro sin colas, sin hambre, sin violencia, sin inseguridad, y que podamos tener un solo país. No dos Venezuelas fracturadas, arruinadas, como las que tenemos hoy. Nosotros tenemos una enorme responsabilidad, que es lograr que todos los venezolanos tengan el derecho a elegir su futuro, y que ese futuro sea un futuro pleno de oportunidades, pleno de progreso, pleno de justicia. Por eso estamos acá, no por otra razón. Y si hemos tenido una reunión y otra reunión y otra reunión y no se ha firmado un acuerdo, es porque nosotros consideramos que eso que está escrito allí no es digno del pueblo venezolano. Y quiero ser muy claro, el pueblo venezolano tiene que tener confianza plena que nosotros nunca vamos a firmar algo que no esté a la altura de la dignidad del pueblo venezolano. Es increíble que tengamos este proceso acá simplemente para lograr que se cumpla lo que está en la ley y la Constitución. Eso no debería estar en discusión, pero en Venezuela hoy la ley y la Constitución no existen, y por eso está instalada este espacio en República Dominicana para lograr que la ley, la justicia y la Constitución valgan en Venezuela de manera concreta, que se puedan tocar, que se puedan ejercer esos derechos, para que los venezolanos tengan unas elecciones presidenciales de verdad, no un fraude, sino unas elecciones presidenciales de verdad, donde cada quien pueda votar como quiera, cuando quiera y de la manera que quiera. Por eso quiero ser muy claro que nosotros el día de hoy vamos a trabajar sobre el documento que se nos ha dado. Mañana traeremos las observaciones que consideramos justas, no para nosotros, sino para el pueblo venezolano, y vamos a hacer todo lo que haya que hacer para que esos derechos se hagan realidad. Nosotros no tenemos otra motivación que la lucha por el pueblo venezolano. Si no, no estaríamos acá, y quiero decirlo de manera clara: nunca vamos a firmar nada que signifique menos derechos, nunca vamos a firmar nada que signifique claudicar a los valores democráticos, y nunca vamos a firmar nada que le reste a los venezolanos derechos. Estamos aquí para lograr que los venezolanos tengan más derechos. Lamentablemente nos enfrentamos a un gobierno que está aquí para cerrarle los derechos a los venezolanos. Si no fuera así, ni siquiera existiría esta mesa de negociación. Estamos aquí porque el gobierno le quita derechos a los venezolanos, y nosotros estamos luchando acá para que se le abren, se le otorguen y se le den los derechos a los venezolanos. De manera que esa es la declaración que queremos dar el día de hoy. Queremos ser respetuosos del documento que se nos ha dado. Mañana se hará público las observaciones y el documento final, y al final la historia y el pueblo venezolano juzgarán lo que hemos hecho en el esfuerzo de encontrar una salida con garantías, con derechos, con procesos claros, porque no basta tener en el papel generalidades, hay que tener procesos claros de responsabilidad y de implementación de cada uno de los aspectos. ¿Puedo contestar alguna pregunta? Jorge Borges
Julio Borges, perdón, fue muy claro, muy enfático en que los derechos, la violación a la Constitución y las leyes es un descaro por parte del presidente Nicolás Maduro. Es decir, que no deberían estar debatiendo, ni negociando, ni hablando sobre esos temas, porque están establecidos en la Constitución, sin embargo son parte de la negociación. Es decir, que hay que negociar lo que establece la Constitución. Qué desgracia en la que ha caído nuestros hermanos venezolanos. Qué maldita vaina. Hay que discutir lo que establece la Constitución y las leyes. Capriles está preso, Leopoldo López está preso y hay que negociar para ponerlo en libertad. ¿Es un gobierno democrático? No. ¿Hay derechos garantizados? Tampoco. Institucionalidad, mucho menos. Y yo me pregunto, y déjame esa imagen ahí, por favor. Yo me pregunto, ¿qué busca el presidente Danilo Medina embarrándose con Nicolás Maduro? Es la pregunta que yo hago. ¿Quién le recomendó a Danilo Medina que le convenía ligarse, asociarse, vincularse a un dictador imprudente, irrespetuoso, descarado, violador de la Constitución, las leyes, asesino, saqueador, imprudente, irrespetuoso, díscolo? ¿Quién le recomendó al presidente Danilo que se meta en ese brollo, en ese lío? Gustavo Montalvo y Joao Cito, sí, pero Gustavo Montalvo y Joao Cito no pueden llevar a Danilo Medina al suicidio por querer buscar connotación y de que llamar la atención del mundo y proyectarse como un líder mediador que ha terminado fracasando. Miren cómo es, fue por lana y salió trasquilado. Queriendo proyectar a Danilo como ese gran líder mediador por encima de Leonel Fernández. Miren el error que cayeron. 5 veces ha fracasado el diálogo. Y ahora la oposición sí fijó su posición bien clara. No van a negociar nada que sea lesivo a los intereses del pueblo venezolano. Y eso es muy importante, esa posición. Así que pareciera que no lo van a embaucar. Ellos están firmes y decididos con lo que quieren, que es la liberación, la libertad, los derechos humanos, la constitucionalidad y las leyes en Venezuela. No es negociando asuntos personales, no es contratas y que le nombren a alguien de ministro. No es de eso que se trata. Es de lograr la estabilidad, el respeto, la paz del pueblo venezolano y que supere esta crisis, que haya comida, que no sigan ejecutando a plena luz del día a los ciudadanos, que no metan presos a los opositores. Eso no es un país. Y sigo preguntando, ¿quién diablo recomendó a Danilo Medina que se metiera en ese brollo? Lo voy a seguir preguntando hasta tanto Palacio Presidencial nos dé una respuesta a nosotros. ¿Qué busca Danilo ahí con tanto problema en este país? Cuando debe atender a los problemas de la República Dominicana, no los de Venezuela. Fue el pueblo dominicano que te eligió, Danilo. Por ende, tú debes atender a las cosas de República Dominicana, no a la de Venezuela. Eso es un dictador. Aún firmando no va a cumplir. Porque como lo dice muy bien el editorial de este canal, ¿qué es lo que hay que hacer con los dictadores? Dale asilo, bríndale eso, Danilo. Aquí, ven para acá, Silarte. Pedazo de burro, de animal, ven para acá. Porque no te sabe conducir en el Estado, era una bestia, era un salvaje, era un asesino, un sanguinario. Ayúdalo, Danilo, si en verdad tú quieres ayudarlo, dile, ven para acá que yo te voy a garantizar aquí. Como hizo el presidente Leonel Fernández con Zelaya, Manuel Zelaya, aunque son diferentes, a Zelaya le dieron un golpe. Este no, este es un dictador, asesino. Hay diferencia, pero dale asilo aquí. Y sal de ese problema. Si en verdad tú quieres ayudar, colaborar con el pueblo venezolano, dale asilo aquí. Porque los dictadores, o se les permite asilo, o se les mata, se les asesina, o se les derroca. Entonces, ¿cuál de las tres que vamos a hacer con Maduro? El pueblo venezolano tiene la última palabra. Pausamos.
Miles de dominicanos lo confirman. No hay nadie que tenga más variedad, precios y facilidades que Automayella, la agencia más grande de República Dominicana. Llama ahora mismo al 809-573-3955 o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera, kilómetro 0, La Vega. Conéctate con nosotros al www.automayella.com.do con actualizaciones diarias y al día de lo que quieras comprar. Automayella, nadie te da más. Aceptamos tu vehículo. 25% de inicial en la mayoría de modelos. 6 meses sin intereses. 1.5 de interés mensual fijo. Automayella, el dealer de los dominicanos. Una mujer feliz no tiene problemas con su higiene íntima. Yo, sin problemas con mi Lemisol, fresca y segura todo el día. Así es, para protegernos, ahora más que nunca las mujeres activas usamos Lemisol. Yo, sin problemas con mi Lemisol, lo uso a diario, en especial en mis días difíciles. Lemisol, con pH controlado, tiene la aprobación de la FDA de Estados Unidos. Yo, sin problemas con mi Lemisol, refrescante y antibacterial. Lemisol es la rica solución espumante que ayuda a eliminar las impurezas del agua que usamos en el baño diario. Yo, sin problemas con mi Lemisol, porque mi piel requiere un cuidado especial. Lemisol, higiene, frescura y protección. Continuamos con el desarrollo de este programa y quiero recomendarles a ustedes Image Furniture. Es la tienda de muebles en la República, en los Estados Unidos, que garantiza a toda la audiencia que usted puede hacer sus pedidos, sus muebles, electrodomésticos, juegos de sala, de aposento, comedor, alfombras, lámparas, todo lo que usted necesita para el embellecimiento del hogar, lo vas a encontrar en Image Furniture, que está en el Bronx, New York, en el 718-971-3660. Usted llama ahora mismo y de puerta a puerta ellos le envían su pedido. Y esa es la parte que a mí me llama poderosamente la atención, que usted no tiene que moverse de la República Dominicana para ordenar, pedir sus muebles o electrodomésticos. ¿De acuerdo? Ya ustedes lo saben. Miren, vamos a recibir nuestro invitado del día de hoy. Hoy hablaremos, aparte del líder político, con el jurista. Y justamente hay un tema en el tapete que ha llamado poderosamente la atención, y es el de Odebrecht. El Procurador General de la República ha pedido
4 meses más para investigar lo que él dijo, que estaban todo ahí y que el expediente estaba completo y que existían pruebas suficientes para condenar a los que estaban siendo acusados ante la Suprema Corte de Justicia. Don Guillermo Moreno, saludos líder, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo se siente? Muy bien, siempre un placer compartir este espacio contigo y tus oyentes. Quisieras hablar con el jurista, el ex fiscal del Distrito Nacional, para entender el expediente de Odebrecht. Todos están en la casa, el procurador pide 4 meses más y está en un limbo, en una indefinición. Me gustaría que hoy analicemos, descuarticemos, desminucemos, vamos a coger todas las aristas del expediente Odebrecht, que el país necesita información con relación a ese caso. Muy bien. Como conoce el país, el Procurador General de la República presentó ante el juez especial de la instrucción, y era un juez especial porque hay imputados que tienen privilegio de jurisdicción por su condición de senador, por ejemplo, y ese juez especial entonces celebró unas audiencias para conocer el expediente que presentó el Procurador General de la República a fin de adoptar las medidas de coerción. Ese expediente que presentó el Procurador General de la República, nosotros dijimos que era un expediente mostrenco, que era un expediente insuficiente y que lejos de garantizar la condena, lo que iba era a garantizar la impunidad. Porque el expediente tenía y tiene serias debilidades y ausencias de investigación. Pero no lo digo yo solo. Nosotros presentamos el 23 de agosto del año pasado, del 17, ante la Procuraduría General de la República, una denuncia penal. ¿Contra ¿Qué quién? es esta? Contra Danilo Medina, ¿el presidente de la República? Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Reinaldo Paret, Cristina Lizardo, Abel Martínez, Gonzalo Castillo, Rubén Bichara, Vicente Bengoa, Daniel Toribio y Simón Lizardo, para fines de que sean incluidos en la investigación penal, porque esa investigación que ha presentado el procurador es muy deficiente y además lo que ha dejado es muchos vericuetos y ausencias que le garantizan impunidad a muchos de estos que he señalado. Es decir, pero, que él debió incluir en el expediente. Claro, nosotros lo depositamos. Nosotros depositamos, y les vamos a mostrar. Sí. Sí, no, es el 23 de agosto. Este es recibido. 23, 8, 17. Sí, así es. Procuraduría General de la República. Sí, señora, eso dice ahí. Nosotros nos apersonamos y presentamos nuestra denuncia penal. Sí, pero quiero precisar eso. Sí, debió estar en el expediente investigado. Sí, nosotros solicitamos formalmente la investigación exacto. penal okay. de Danilo Medina, sí. Leonel Fernández, okay. Hipólito Mejía, bien. Reinaldo Paret, Cristina Lizardo, Abel Martínez, Gonzalo Castillo, Rubén Bichara, Vicente Bengoa, Daniel Toribio y Simón Lizardo. ¿Por qué tan Por las razones que yo voy a exponer ahora. Excelente. De eso es que vamos a hablar. Qué bueno y que tenemos tiempo hoy para que usted lo pueda desglosar. Mire, esto de la debilidad del expediente no lo digo yo. Okay. Solo. Bien. No, pero en ese momento, si lo dice usted, también hay que creer. Pero voy a buscar un aval. Okay. Que usted verá. Sí, para que no se vea una inquina personal. Sí, mire. Resulta que la magistrada Miriam Germán, en un voto disidente que dio a propósito de una de las medidas de instrucción que se estaban adoptando respecto del expediente, en su voto disidente ella dice lo siguiente: cualquier persona, estoy citando, cualquier persona mínimamente preocupada por la suerte de este proceso le atormenta el aspecto probatorio del expediente. Sucede que la mayor parte de las pruebas presentadas por el Procurador General que dice tener el Ministerio Público son fruto de las delaciones premiadas que se han vertido en Brasil, pero una por una no contienen afirmaciones tajantes y precisas sobre actividades de los diputados. Abunda el yo creo.
abunda el me parece. Y en algunos una tajante negativa. Se señala la actuación de un supuesto intermediario procesado en este caso, pero resulta que aparte de la justificación que da de ese procesado con respecto al concepto de los valores recibidos, lo cierto es que no apreciamos que existan transferencias de dicho señor hacia otros procesados. Lo está diciendo la magistrada Miriam Germán. Una que está en el proceso. En el proceso, juez de la Suprema Corte de Justicia. Dice además, el expediente incluye personas que salieron de la función pública hace 13 años, otros que no lo estaban en el momento de los hechos. Los hay quienes se le atribuye participación cuando ya no eran legisladores o funcionarios. También se les atribuye a personas actividades relacionadas con una función pública y resulta que es algo que sucedió cuando ya no detentaban la función. Eso lo está diciendo la magistrada Miriam Germán respecto del expediente que presentó el procurador. Por todo esto, nosotros entonces preparamos una denuncia. Una denuncia. Posterior a esa misma declaración de la magistrada. Vamos a ver. Fuimos entonces y la presentamos. Vamos a ver la denuncia. Y en esa denuncia ¿Cuántos puntos tiene esa denuncia? ¿Cómo? ¿Cuántos puntos tiene esa denuncia? Bueno, se enumeran muchísimos, pero yo me voy a limitar a destacar 10 debilidades que tiene el expediente. De manera precisa y concisa. Y lo he traído aquí para que sea más fácil para nosotros. La primera gran debilidad que tiene la investigación o la supuesta investigación es que el procurador asumió como una verdad que solo fueron 92 millones de dólares el monto de los sobornos. ¿Y que hay más o menos? Y resulta que hay muchos elementos para determinar que son mucho más. Es decir, que hay más. Sí, y voy a mencionar. Lo primero es que la propia Odebrecht dice que sobornó por más de 92 millones. El procurador ignoró el más. Lo redondeó. Sí, lo redondeó. Y ese más no sabemos. Pero hay otro dato. Y hay otro dato. Resulta que el procurador, al afirmar que fueron 92 millones, resulta que nosotros hicimos una tabla que la presentamos en nuestra denuncia penal, y en esa tabla nosotros identificamos cuáles habían sido todos los montos que Odebrecht había depositado en las cuentas de Ángel Rondón desde el año 2012 al 2014, solamente 2 años, y detectamos que en esos solo 2 años, en las cuentas de Ángel Rondón, Odebrecht, para fines de soborno, depositó 62.240.818 dólares. ¿Millones de dólares? Sí, es decir, solo en 2 años depositó las 2/3 partes de los 92 que dice el procurador fue el soborno. ¿Y qué pasó del 2001 al 2012? Es decir, durante 11 años hay una ausencia. Parecería que Odebrecht durante 11 años solo sobornó por lo que es la 1/3 parte, y durante 2 años, del 2012 al 2014, entonces sobornó por un monto de 62 millones. Eso es lo que aparece en las cuentas de Ángel Rondón. Pero además está demostrado que Odebrecht mintió en muchos otros casos cuando dijo las sumas del soborno. En el caso de Colombia, cuando se hizo el acuerdo de lenidad en Estados Unidos, Odebrecht dijo que el soborno había sido en Colombia por 11 millones. Nosotros el Ministerio Público de Colombia investigó y determinó que eran 45.6 millones de dólares, no 11, como había declarado Odebrecht. Es decir, la empresa delincuente mintió en el caso de Colombia, pero también mintió en el caso del Perú. Dijo que eran 29 los millones de los sobornos dados en Perú, pero resulta que cuando el Ministerio Público investiga en Perú, resulta que determinó que eran 40 los millones. Es decir, que asimismo tenemos que inferir que el Ministerio Público nuestro tiene que no dar como una verdad lo que dice, sino tenía que investigar y no limitarse. Segundo asunto, el Ministerio Público no incluye, el Procurador General de la República no incluyó en la investigación los sobrecostos de la obra, la sobrevaluación de las obras. Y eso es grave porque resulta
que el verdadero motivo, el objeto, la finalidad del soborno era las obras sobrevaluadas. Así es. Porque es de las obras sobrevaluadas que Odebrecht obtenía ganancias extraordinarias. Y repartía. Y que de ahí sacaba lo mismo que invertía en el soborno. Para repartir, así es. Entonces, resulta que el procurador desconectó soborno y sobrevaluación. No, a esas son... Están atados. Sí, son como dos infracciones siameses. Están unidas, porque el objeto del soborno era precisamente la sobrevaluación. Debo decir, además, que la sobrevaluación en la República Dominicana es lo más grave de todo lo que es el expediente de Odebrecht, no son los sobornos. Así que debería estar incluido. Claro, es más, debo decir lo siguiente, hubo un grupo de investigación periodística peruana llamado Convoca, independiente, que hizo una investigación cuando estalló el caso Odebrecht, hizo una investigación de todas las obras que construyó Odebrecht en América Latina durante el periodo 2011-2014 y determinó cuáles eran las 10 obras más sobrevaluadas. Sorpresa, de esas 10 obras más sobrevaluadas de toda América Latina, en la República Dominicana hay 4. Wow. Es decir, que el 40% de las obras, de las 10 obras más sobrevaluadas están en la República Dominicana, que son... ¿Cuáles son y en qué En el caso Acueducto Hermanas Mirabal, está en el segundo lugar. Fue en el gobierno de Leonel Fernández. Porque aunque... sí, el Hermana Mirabal es en el segundo lugar. La hidroeléctrica Pinalito está en el tercer lugar. Esa, aunque fue contratada en el gobierno de Hipólito Mejía, fue de nuevo, hubo las adendas de la sobrevaluación, fue en el gobierno de Leonel Fernández. La hidroeléctrica Palomino está en el sexto lugar de las 10. ¿En qué gobierno? Esta está en el gobierno de Leonel Fernández. Y la circunvalación de la Romana en el octavo lugar, en el gobierno de Danilo Medina. Okay. Y esto no incluye a Punta Catalina. ¿No lo incluye? No incluye en esa evaluación porque Punta Catalina tiene una situación especial. Bien. Todo eso nos da una idea del nivel de la sobrevaluación, pero hay un dato más importante todavía. Miren, Odebrecht admite en el acuerdo de oportunidad, y voy a citar textualmente, Odebrecht dice en el acuerdo de oportunidad que a través de los acuerdos que ellos llegaban con los ministros, influían en los presupuestos gubernamentales para ciertas obras y en aprobaciones de financiamiento para ciertos proyectos en la República Dominicana, artículo 2 del acuerdo de oportunidad. Repita, es decir, cuando dice, Odebrecht está admitiendo que en los acuerdos ellos influían en los presupuestos gubernamentales para ciertas obras. Y además en la aprobación del financiamiento para los proyectos de la República Dominicana. Es decir, está admitiendo que manipulaban el presupuesto de la obra y también el proyecto de financiamiento, es decir, los préstamos. Por tanto, si lo está admitiendo el propio Odebrecht, no hay forma de desvincular la investigación del soborno de algo que la propia empresa delincuente está admitiendo. Sí, pero hay más. Cuando nosotros se hizo en esa misma investigación, sin incluir a Punta Catalina, ¿cuánto fue el monto de la sobrevaluación de 10 obras en las que hubo sobrevaluación evidente por las adendas? ¿A cuánto ascendió el monto de la sobrevaluación de 10 de las obras sin incluir a Punta Catalina de Odebrecht? Y se estableció que fue de 1.229 millones de dólares. Sin Punta Catalina, que se habla, los estudiosos y técnicos más moderados hablan de 500 millones de dólares en el caso de Punta Catalina de sobrevaluación, y algunos llegan a establecer 900 millones de dólares de sobrevaluación, que es parte de lo que está reclamando ahora. Ahora, esos 1.229 millones de dólares
de sobrevaluación en 10 obras significan para la República Dominicana más de 63 mil millones de pesos en sobrevaluación. Entonces, por eso es que afirmé que la investigación de los sobornos es la chilata de las infracciones mafiosas que se cometieron contra el pueblo dominicano por Odebrecht, que la gran estafa, el gran robo fue en la sobrevaluación de las obras, que en 10 obras estamos hoy simplemente hablando no de 92 millones de dólares, estamos hablando de 1.229 millones de dólares. Claro que era un negocio para Odebrecht sobornar. Entonces, cuando el procurador la deja afuera, se está siendo cómplice de ese proceso. Pero claro que sí, lo que está es garantizando la impunidad. Lo que le está garantizando impunidad, porque investigar las sobrevaluaciones tiene derivaciones muy graves, porque implica un espectro mucho más amplio. Él puede aquí focalizar, como ha hecho, en determinados puntos el soborno, pero en la sobrevaluación no, porque la sobrevaluación se daba, implica un personal en el Ministerio de Obra Pública, en INAPA, en el propio Congreso para poder aprobar esos presupuestos, en la Secretaría de Finanzas o de Hacienda, que tenían todos que aprobar, y todos ellos para aprobar la sobrevaluación de la obra, entonces iba a implicar involucrar un espectro mayor. Pero lo más grave, por lo que no lo incluyen, es porque la condena de Odebrecht o el acuerdo de impunidad iba a ser sobre la base de 1.229 millones de dólares por lo menos. Y como la ley establece que en todo caso era el duplo, imagínense que Odebrecht hubiese tenido que devolverle al Estado Dominicano 1.229 millones de dólares, cuando lo pudo resolver a través de la identificación del soborno con 180 millones de dólares. Es decir, que el procurador está protegiendo a Pero Odebrecht. claro que sí, Y porque también, lo que ellos hicieron ante el juez de la instrucción no fue un acuerdo de oportunidad, fue un acuerdo de impunidad. De impunidad. Por eso Odebrecht no solamente está excluida de este expediente, sino que no está siendo investigada y además ha continuado construyendo las obras. Una empresa que durante 14 años cometió crímenes graves de lavado, de corrupción, que debió ser expulsada de este país, que debió además de eso ser investigada y condenada, y sus activos disponerse medidas para recuperar lo que ellos no robaron. Sin embargo, no solamente están excluidas del expediente penal Odebrecht, sino que sigue operando en la República Dominicana. Y tiene, como es poseedora de tanta información de este gobierno, tiene el tupé de no solamente seguir, sino de demandar al Estado Dominicano como lo está demandando ante un tribunal. Porque Odebrecht sabe que el gobierno de Danilo Medina está obligado al silencio, porque si Odebrecht destapa todos los sobornos y todo el tramado de sobornos del gobierno de Danilo Medina, lo vincula a todos. Indudablemente tumba el gobierno de Danilo Medina. ¿Tumba el gobierno? Sí, claro, porque indudablemente Danilo Medina tendría que ser sometido a un juicio político. Por eso usted lo incluye en esta querella penal. Lo incluimos por eso ahí, con los elementos que está ahí. La otra cuestión que queremos señalar es que para edificar al pueblo, usted acaba de decir que Jean Alain ha protegido a Odebrecht. Esa es la razón por la que negocia y deja fuera la sobrevaluación y nada más se concentra en los sobornos. Sí, el acuerdo real, porque aquí hay dos acuerdos. El acuerdo que se ha presentado a la población, que ellos le llaman acuerdo de oportunidad y yo le llamo acuerdo de impunidad. Así es. Y el acuerdo real. ¿Cuál es el acuerdo real? ¿Cuál es? El acuerdo real es que Odebrecht no va a decir más de lo que dijo. Y Danilo Medina y el gobierno le iba a permitir a Odebrecht una condena limitada, que fue incluso no está como multa, sino que ellos hacen una especie de contribución
de 184 millones de dólares. Ese es el término, contribución. Sí, es una contribución, porque si ponen multa es una condena penal. Ay, ay, ay. Por eso sigue operando en República Dominicana. Entonces sigue operando porque todo Odebrecht violó medio código penal y además de eso la ley 340-06 sobre compra y contrataciones de obra del Estado, la violó por todo, que prohíbe las prácticas de soborno. Entonces, el acuerdo de por debajo de la mesa es, Odebrecht no involucra a Danilo Medina y a determinada jerarquía del gobierno de Danilo Medina, protegido por Danilo Medina y del PLD, y entonces, a cambio, Odebrecht recibe hace esa contribución mediatizada de 184 millones, continúa operando en la República Dominicana y particularmente mantiene el contrato de Punta Catalina, incluyendo los 700 millones y algo que está reclamando. Eso estaba también en parte de ese acuerdo. Lo único es que ellos han montado un teatro. En ese teatro, Odebrecht hace la reclamación, el gobierno dice que no y pone abogados. En el tercer acto, Odebrecht entonces demanda ante el Tribunal Arbitral del Estado de Nueva York y el tribunal entonces, con los elementos que va a aportar Odebrecht, va a condenar al Estado Dominicano y entonces esa condena Danilo Medina va a alegar que debe pagarla porque es la condena de un tribunal arbitral. Porque era muy cuesta arriba que ante el reclamo de Odebrecht, Danilo Medina sencillamente pagara el reclamo de que ellos están haciendo de más de 700 millones de sobrecostos. Entonces, otro elemento que falta... Así que lo que proyecta que nosotros terminaremos pagándole a Odebrecht, resarciéndolo a ellos. Pero claro, porque ¿por qué Odebrecht hace esta reclamación? Porque resulta que fue con el dinero, con parte del dinero que se había, estaba envuelto en la construcción de Punta Catalina. Odebrecht hizo grandes aportes para la compra de legisladores. Lo dijo en este programa Fernando Fernández. Así es. Que parte del dinero que se movió en el caso de Punta Catalina se utilizó para comprar legisladores en el Congreso para modificar la Constitución, para introducir la reelección de Danilo Medina, y parte de ese dinero sirvió a la reelección. Es decir, que eso lo sabe Odebrecht, y por eso Odebrecht que tiene esas informaciones, entonces, por eso entonces tiene el arrojo de demandar al Estado Dominicano. Claro. Porque sabe que Danilo Medina no puede moverse mucho. Ni pueden revelarse eso. Están los dos obligados al silencio. Y entonces están montado este teatro, que es simplemente un ejercicio que hace Odebrecht para legitimar, para crearle una coartada al gobierno de que le pague, pero no porque el gobierno luzca débil frente a Odebrecht, sino una coartada que va a estar legalizada por una sentencia de un tribunal arbitral del Estado y Ciudad de Nueva York. Es decir, que la razón por la que Odebrecht no ha sido sancionada jurídicamente en la República Dominicana es por la complicidad y protección que le han dado las autoridades del gobierno de Danilo Medina. El procurador y las autoridades del gobierno de Danilo Medina, empezando por Danilo Medina. No relajen. Sí. Es decir, ahí no hay interés de profundizar. Y sigo. No incluye. El presidente protege a Odebrecht y el procurador, pues ya. No hay caso. Pero es que Odebrecht fue un aliado de Danilo Medina en todo el proceso de su elección en el 2012 y fue un aliado de Danilo Medina en la reelección. Tanto es así que a su asesor amado de Odebrecht, el asesor amado de Odebrecht es Joao Santana. El hacedor del presidente. El hacedor. Entonces, a su asesor amado se lo cedió Odebrecht a Danilo Medina. Y Danilo Medina le instaló una oficina en el Palacio Nacional. Y las relaciones eran tan estrechas que ante las graves dificultades que tenía Odebrecht para que el Departamento de Operaciones Estructurales pudiera funcionar en Brasil o en otro país, porque la vigilancia del Ministerio Público y de las autoridades le daban poco espacio, trasladaron a la República Dominicana,
con Mónica Moura, el Departamento de Operaciones Estructurales, que no era más que la ventanilla de sobornos, la mafia, sí, sí, de esa estructura mafiosa, la trasladaron a la República Dominicana. ¿Pero por qué? Porque aquí tenían el apoyo, el concurso del presidente de la República, del Ejecutivo, que al mismo tiempo controla el Congreso, que controla el Ministerio Público, que controla la justicia, que controla muchos medios de comunicación. Entonces, en ese contexto, este era el paraíso para Odebrecht operar. Ustedes saben, el público debe saber que Odebrecht, para hacer esas operaciones, compró un banco. Un banco. A través de un banco. ¿Y cuál? Sí, un banco en una de esas, de las islitas de los paraísos fiscales, adquirió un banco, y era a través de ese banco que compró Odebrecht, a través del cual se hacían las operaciones y las transferencias, porque no se hacían desde una cuenta de Odebrecht, sino desde ese banco que se compró. Todo eso está explicado en la denuncia y Entonces, también... estos 4 meses que pide Jean Alain, ¿cómo usted califica esa actitud de Jean Alain? Bueno, lo que pasa es que en este contexto resulta que lo primero es que tienen que ganar tiempo. Es una estrategia del procurador. Tienen que ganar tiempo. Es legal lo que está pidiendo, es decir, en un asunto que ha sido declarado complejo, la ley faculta al Ministerio Público, si no ha podido completar la investigación, a pedir un plazo para completar, y como el objetivo, en todo caso, de una investigación y de un proceso de este tipo, declarado complejo, es llegar a la verdad, a los medios de prueba, a recabarlo, entonces normalmente se es condescendiente con el Ministerio Público, los jueces de la instrucción, otorgándole un plazo de buena fe, porque lo está pidiendo de buena fe, para que complete la investigación y no quedemos trenca. Ahora bien, el procurador no va, le pueden dar 4 meses y le pueden dar 4 años y le pueden dar 4 siglos, pero si no busca, no tiene los medios para meterle mano, si no busca los medios de prueba y no busca los imputados, no lo va a encontrar nunca, aunque le den el tiempo que le den. Por ejemplo, no investiga los sobrecostos, pero tampoco investiga la financiación ilícita de la campaña. Exacto. Es otro elemento que ¿por qué es que Odebrecht invierte en candidatos y en partidos? Lo dijo uno de los abogados de Odebrecht, que está ahora siendo investigado en España, Rodrigo Tacla, que señaló precisamente que el modo como Odebrecht llegaba a controlar todo ese tinglado era primero con los candidatos y invirtiendo en candidatos y partidos, y luego que se obtenía la ganancia, entonces Odebrecht sugería las obras que él debía incluir en su programa de gobierno y que se le asignara a adjudicar a él. Entonces, pero claro, negocio redondo, era así, venía controlado desde la inversión, y luego entonces manejaban los comités de licitación para la adjudicación, y luego los ministros de Hacienda para la financiación, y luego los legisladores para la aprobación del contrato y las adendas. Ese era el tinglado a esos 4 niveles. La mafia Bien, del caray. entonces no incluyó, esa es otra debilidad. Sí, vamos pero hay algo sumamente interesante para que el pueblo dominicano se dé cuenta de dónde ha llegado este gobierno y este procurador. Resulta que la investigación que presentó el procurador no incluye las obras de Odebrecht construidas en el gobierno de Danilo Medina. No me diga que llegó ese descaro. A ese descaro llegó. Diablo, las 5 obras que se construyeron en el periodo de Danilo Medina, que nosotros enumeramos aquí, miren, Dios mío, que resulta que esas obras son la ampliación de la carretera San Pedro La Romana. ¿Por Odebrecht en el gobierno de Danilo? Sí. Okay. Boulevard Turístico del Este. ¿Por Odebrecht en el gobierno de Danilo? Sí. Carretera Cibao Sur. Odebrecht en el gobierno de Danilo. Corredor ecológico de Pontezuela, Santiago. Odebrecht en el gobierno de Danilo.
Punta Catalina, esas 5 obras no están incluidas en el expediente. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que... Por eso es que nosotros estamos pidiendo que tienen que ser investigado Gonzalo Castillo. ¿Por qué? Porque precisamente es responsable de varias de esas obras. Por eso tiene que ser... No es solo Víctor Díaz Rúa que hay que investigar. No, también a Gonzalo. Víctor Díaz Rúa es responsable de 10 de las obras. Es decir, que el Víctor Díaz Rúa de Danilo es Gonzalo Castillo. Entonces tiene que ser incluido en la investigación. Ahora bien, y también Rubén Bichara. Rubén, sí, claro. Que se vende como un santico. Que es el caso de la termoeléctrica de Punta Catalina. Porque él no puede estar ausente de todo lo que pasó alrededor de esa obra. Bien, entonces eso es otra debilidad grave del expediente. Pero esta debilidad revela algo. ¿Qué revela? 3 minutos. Revela que el procurador no tiene independencia y no es imparcial. Porque precisamente excluye de la investigación las obras que se construyen en el gobierno de su jefe político. Entonces eso es grave. Bueno, como queda poco tiempo, simplemente voy a... Quiero mencionar que tiene que ser incluido en la investigación, como ya dije, Reinaldo Pared, porque él es responsable de 26 contratos de Odebrecht durante su presidencia del Senado. ¿Y por qué no lo investiga entonces? Bueno, esa es la pregunta. Si él dice que pasó por el lado donde se lo vio, que lo demuestre. Pues resulta que él que admite que eso fue un lodazal, él es responsable durante la presidencia del Senado de 26 contratos que fueron aprobados para Odebrecht. Cristina Lizardo, 4 contratos. Y Abel Martínez, 18 contratos. Por eso estamos pidiendo que ellos sean incluidos. También hemos planteado que Vicente Bengoa sea incluido en la investigación porque es responsable de 14 de los contratos de financiamiento de obras de Odebrecht. Daniel Toribio de 5 de los contratos de Odebrecht y Simón Lizardo de 3 de los contratos de Odebrecht. Entonces, por eso deben ser incluidos en una investigación que se pretenda seria y responsable. Simón se ve un hombre serio. Y Simón, llámame Simón. Lo que estamos diciendo es que se han incluido en la investigación. Sí, porque participaron. Y porque participaron en la aprobación de esos contratos. Exacto. Y entonces hay que tomar medidas. Y además hay que incluir, como ya señalé, a Hipólito Mejía, que es responsable de 2 en su periodo, Leonel Fernández, que es responsable de 10 de las obras, y Danilo Medina, que es responsable de 5. Ahora bien, fíjense que en este caso, sí, nosotros una de las cosas que hemos estado planteando y que es bueno quiero cerrar con eso. Nos quedan 2 minutos, avance, por favor. Quiero cerrar con eso. Usted vino como la Jara Burgos, con los papeles. No, lo que pasa es que quiero ser muy preciso con esto. Sí, excelente. De esos 10 personajes que yo he mencionado, que deben ser incluidos en la investigación, nosotros le solicitamos al procurador medidas cautelares muy concretas. Porque no es, cuando nosotros decimos incluir en la investigación, no significa invitarlo a tomar una taza de café. No, es investigar. Y nosotros pedimos 10 medidas. 10 medidas. Primera, brevemente. En primer lugar, declaración jurada de cada uno de ellos al asumir las funciones públicas que desempeñaron. No la tiene ninguno. Segundo, declaración jurada al concluir las funciones públicas. No la tiene ninguno. Establecer si hubo incremento del patrimonio durante el desempeño de sus funciones públicas. 500%. Certificación de la Superintendencia de Banco sobre transacciones y productos financieros y origen de los depósitos que figuren a su nombre. No se la darán porque son compañeros. Avalúo de los bienes declarados para comprobar la sinceridad del valor declarado en la declaración. No habrá avalúo, son del PLD todos. Certificación de la DGI sobre inversiones distintas a las declaradas la DGI a cada uno. Siga. Certificación de la Cámara de Comercio y Producción correspondiente para establecer si son accionistas de empresas o compañías distintas a las que aparecen en su declaración. Declaración bajo la fe del juramento de si posee bienes, dinero, acción o cuenta no declarada en el país o en el extranjero a su nombre o de tercero. Muchos millones. Solicitar a la Dirección Nacional de Registro de Títulos los inmuebles que estén a su nombre. Establecer con precisión el salario recibido durante el desempeño de su función y hacer una relación entre el incremento del patrimonio y el salario devengado. Eso no lo aguanta el sistema. Comprobar si con posterioridad a salir de la función adquirieron bienes inmuebles que resulten desproporcionados por su valor con el nivel de ingresos que tenían. Por grandes cantidades. Certificación de las exoneraciones recibidas por los legisladores durante el desempeño de su función y utilización hecha por cada uno. Es decir, con todo esto
Nosotros queremos que el procurador no solamente lo llame a la investigación, sino que le haga una investigación a cada uno de ellos y que lo lleve al medio de la investigación. Vamos a tener que hacer una segunda porque el tiempo no alcanzó y ahí quedan cosas importantes que el país por lo menos debe enterarse. Finalmente, nosotros publicamos la denuncia en un libro y se lo quiero entregar. Aquí lo tengo. Ahí está la denuncia completa. Aquí está el libro de la corrupción, ¿así se llama? Así, no, es el de la denuncia penal. Sí, denuncia penal. Y este es la posición nuestra sobre el tema de la corrupción. Nosotros planteamos puño de hierro contra la corrupción y la impunidad. Agradezco a don Guillermo Moreno, quien ha venido a decir lo que otros callan y de qué manera. Hasta mañana con otra entrega. Grupo Hilando Fino, medios de comunicación a otro nivel, presentó